Buenos días, soy Héctor Gatica, médico reumatólogo de la sección Reumatología del Departamento de Medicina Interna del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hoy les presentaré un grupo de padecimientos conocidos con el nombre de artropatías microcristalinas o artropatías debida al depósito de cristales. Se entiende por artropatía microcristalina a padecimientos provocados por el depósito de microcristales en los tejidos blandos periarticulares o dentro de la propia articulación. Las enfermedades por microcristales pueden expresarse clínicamente de maneras diferentes, es decir, con síntomas y localizaciones, por ejemplo, diferentes. A su vez, los microcristales pueden ser de naturaleza físico-química variada y pueden depositarse a sí mismos en diversas localizaciones. Los cristales más frecuentemente depositados en los tejidos periarticulares o en la propia articulación tienen origen endógeno. Entre ellos, los más frecuentes son los cristales de urato monosódico. Les recuerdo que el urato no debe confundirse con el ácido úrico, cuyos cristales habitualmente pueden ser identificados más bien en la orina que en los tejidos blandos. El urato monosódico es responsable de la enfermedad que conocemos con el nombre de gota. Otros cristales frecuentes en los depósitos de enfermedades microcristalinas son los cristales de pirofosfato de calcio dihidrato, los cristales de fosfato básico de calcio, de oxalato de calcio, magnesio y otros. Es importante hacer esta distinción porque el reconocimiento de estos cristales depende de la técnica que se utilice para ello. Esta forma de reconocimiento mediante exámenes apropiados lo mencionaremos más adelante. Otros cristales de mucho menor frecuencia y que pueden encontrarse en estos tejidos periarticulares o incluso dentro de la propia articulación son los de colesterol y otras formas de lípidos. Los cristales de Charcot-Leyden, que suelen encontrarse en enfermedades alérgicas mediadas por eosinófilos, por ejemplo. Los cristales de hematoidina, que es un derivado de la hemoglobina. El amiloide, que es una proteína que adopta una estructura microcristalina. Entre los cristales exógenos, que tal vez a usted les ha llamado la atención que los mencione, se encuentran los cristales de corticoides de depósito. Estos son sustancias que usamos en inyecciones perilesionales o intraarticulares como antiinflamatorios y que pueden despertar incluso una respuesta transitoria análoga a la que producen los cristales de urato monosódico o de pirofosfato, por ejemplo. También dentro de los cristales exógenos hay que considerar a los cristales de talco y almidón.
entre otros. Se preguntarán ustedes de dónde podría llegar el talco o féculas al interior de las articulaciones. En realidad, esto no es una circunstancia común, pero puede ocurrir como una forma de contaminación a partir de los guantes que ha usado el médico que ha extraído el líquido, y de esa manera puede haberse desprendido pequeñas partículas hacia el líquido recogido, hacia el portaobjeto, en caso que se haya trasladado una gota del líquido sinovial a ese soporte. Y pueden aparecer, por lo tanto, como cristales de morfología inesperada que no tienen un origen propiamente endógeno. La principal forma de reconocimiento de los cristales es a través de la visión, inspección de una o dos gotas del líquido sinovial en un microscopio que esté especialmente adaptado para estos fines. Esta adaptación consiste en dotarlo de filtros especializados para producir luz polarizada, por una parte, y filtros para producir una luz compensada, polarizada y compensada. A la luz polarizada, los cristales que son refringentes, es decir, que refractan la luz, se ven brillantes, según sea su disposición respecto al eje de la luz polarizada. Abajo, a la izquierda de ustedes, se puede ver un verdadero enjambre o malla de cristales con un aspecto de agujas brillantes dispuestos en distintas direcciones contra un fondo oscuro. A la derecha ustedes pueden apreciar unos cristales que tienen una refringencia más tenue y que tienen una morfología diferente. En vez de ser agujas, tienen distintas formas geométricas, algo rectangulares o trozos más cortos. También contra un fondo negro. Estos cristales a la derecha corresponden a cristales de pirofosfato de calcio dihidrato. Estos que estaban a la izquierda son cristales de urato monosódico. Distinguir los cristales basado fundamentalmente en la forma o en la presencia o no de refringencia puede ser equívoco, ya que los cristales no siempre adoptan formas características. Un microscopio adaptado especialmente para el análisis de cristales de interés médico permite identificar de una manera un poco más precisa una propiedad de los cristales denominada birefringencia, es decir, una refringencia doble. ¿En qué consiste esto? Cuando usamos el llamado analizador de segundo orden, podemos observar si una vez atravesado los filtros polarizadores, la luz que fue refractada por el polarizador en el segundo analizador, podemos observar si la luz giró hacia la izquierda o la derecha del plano de la luz. Esto se manifiesta, para decirlo de una manera bien sencilla, en el color con el cual se aprecia el cristal contra el fondo. El fondo
de luz en el microscopio con luz compensada es rojo. Ustedes en las fotografías inferiores ven un color más bien rojo, violeta, azulado, pero ese fondo en realidad corresponde a la rendición de color de la fotografía. Así que quédense con la imagen del fondo rojo. Ustedes ven que en las fotografías de abajo, a la izquierda, está dibujada una flecha que es el eje del compensador. Y ustedes pueden ver que existe allí un cristal con forma de aguja, que uno habría dicho a priori que es un cristal de urato monosódico, se ve de color amarillo, y hay otro cristal que está al pie de este, que está perpendicular a la flecha y que tiene color azul. Esto nosotros no podemos elegir la posición en que va a quedar el cristal, sino que tenemos que fijarnos en el eje del compensador. Aquí, el que el color amarillo esté perpendicular al eje del compensador nos dice que se trata de un cristal de urato monosódico. Al lado, en el centro de las imágenes, ustedes ven que hay dos cristales pequeños de forma romboidal. El más pequeño, en realidad no podemos verle cuál es el eje mayor, y está de color azul, uno de ellos, y de color amarillo, el más pequeño. Con un poco más de aumento, nosotros podríamos identificar cuál es el eje mayor del cristal y compararlo con el eje del compensador. En la fotografía marcada con C, el eje del compensador está marcado con la no está marcado con la flecha, pero es el mismo de la foto con el fondo rojo. Y ustedes ven que el cristal, que es más grueso, pero que uno podría dudar si no hay dos cristales que están uno al lado de otro, están de color azul. Si ustedes vuelven a la imagen de la izquierda, que dijimos que era urato, el color del cristal es azul cuando está paralelo a la flecha. Les recuerdo que la flecha es la misma, aproximadamente en la misma dirección. Aquí el color es diferente, es azul cuando está paralelo. Este cristal tiene la birrefringencia del pirofosfato de calcio. A continuación les comparto una miscelánea de cristales inusuales, más bien en carácter de información general. Arriba, a la izquierda del observador, contra el fondo rojo, una serie de cristales de morfologías diversas que corresponden a cristales de colesterol. Les recuerdo que en las enfermedades más graves, en la dislipidemia severa, puede depositarse el colesterol no solo subcutáneo, sino que también en las articulaciones y de manera especial en los tendones. En el centro, una forma de reconocimiento diferente de aquella que hemos estado conversando hasta ahora. Esto no es una imagen de microscopía con luz polarizada compensada. Se trata de microscopía de luz corriente, pero aquí lo que se ha hecho es teñir un frotis del líquido
que se ha obtenido de una articulación en la cual podemos observar una serie de imágenes redondeadas de color rojo que corresponden a cristales de calcio básico, en este caso hidroxiapatita. Esta tinción es rojo de alizarina. Al lado derecho, arriba siempre, una imagen que ha sido denominada con fines más bien mnemotécnicas como imagen de pelota de playa, donde ustedes ven una imagen en las cuales, también con trasfondo rojo, en la cual ustedes pueden ver que en el eje vertical y horizontal se ven colores amarillos y azules sobre los cuales ahora no me voy a extender. Estos son cristales de lípidos en fase fluida. En el panel de abajo, a la izquierda, una serie de cristales pequeños contra fondo rojo que tienen morfologías diversas, un tamaño pequeño y un colorido bastante diferente, donde hay cristales mayormente amarillos, azulosos, algunos verdosos, corresponden a cristales de beta-metasona, cristales de corticoides de depósito. Todas las formas de cristales de los corticoides para fines de inyecciones tienen morfología diferente y un evaluador experto es capaz de reconocer los distintos cristales de corticoides. En el panel del centro ustedes pueden ver una serie de imágenes que en alguna medida recuerdan un poco al de la imagen de arriba a la derecha, pero son más fáciles de reconocer en la luz polarizada simple, no compensada, por eso el fondo es oscuro. Estos cristales adoptan una forma que ha sido llamada en cruz de Malta. Inmediatamente abajo existe una de las versiones idealizada de la llamada cruz de Malta para aquello que es, por ejemplo, la cruz que suele usarse en los vehículos, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Esta cruz de Malta está vista en el panel de abajo a la derecha y se parece mucho a los cristales de lípidos fluidos mirados con la luz polarizada, pero estos corresponden a cristales de almidón. Estos cristales de almidón llegaron ahí porque se desprendieron del llamado talco, que no necesariamente es talco técnicamente hablando, en los guantes de quien obtuvo las muestras, y que se desprendió y cayó ya sea sobre el líquido o sobre el porta objeto. Como ya fue mencionado anteriormente, no todas las partículas o imágenes sugerentes de cristal pueden ser identificadas mediante el microscopio de luz polarizada o luz polarizada compensada, por tratarse de cristales u otras sustancias que no son refringentes y que corresponden a sustancias amorfas. En estos casos nos valemos de diferentes tinciones para identificar
En términos generales, ¿cuál es su naturaleza? Así, el rojo de alizarina lo utilizamos para identificar los fosfatos básicos de calcio, como la apatita o hidroxiapatita. El rojo Congo es utilizado para identificar a la proteína denominada amiloide. El procedimiento es un poco más complejo que simplemente la tinción. El negro de Sudán y el aceite rojo O se utiliza para identificar sustancias de origen lipídico. Por otra parte, los colorantes vitales permiten distinguir sustancias inertes, como por ejemplo escamas de vidrio, especialmente pueden estar presentes cuando uno deposita y hace un frotis de líquido sinovial sobre un portaobjeto y pone sobre él un cubre objeto y puede identificar sustancias que no son refrigerantes, que pueden ser reconocidas a la luz común y que por otra parte con un colorante vital pueden teñirse o no teñirse. Y así podemos distinguir pequeñas escamas de vidrios que han podido desprenderse de cartílago, en el caso de una articulación que tenga un daño importante y se hayan desprendido pequeños fragmentos. Estos pequeños fragmentos sí van a teñir con un colorante orgánico. La gota es la enfermedad por depósitos de cristales mejor conocida y lo es desde la antigüedad. Esta enfermedad depende de la formación de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. Estos cristales a su vez desencadenan una respuesta inflamatoria, generalmente rápida y violenta, mediada por la actividad fagocítica de los leucocitos polimorfonucleares. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria depende más bien de estos, de los polimorfonucleares, y su actividad fagocítica y liberación de enzimas, que de un efecto directo químico o físico de los propios cristales. En esta enfermedad gota se forman acúmulos de cristales en tejidos blandos, entre ellos la membrana sinovial y otros tejidos blandos, tejidos como la piel u órganos como el riñón. A estos depósitos, estos acúmulos de cristales en los tejidos blandos los denominamos tofos. La gota se asocia a una elevación del ácido úrico en la sangre, elevación que suele ser persistente a lo largo del tiempo y en niveles que con frecuencia están por encima de 7 miligramos por decilitro. Mientras más elevado y persistente es la elevación del ácido úrico, más elevada la probabilidad de que se presente la enfermedad que llamamos gota. La elevación del ácido úrico puede reflejar una anomalía primaria del metabolismo de las purinas de naturaleza genética o anomalías en la eliminación o recaptación del ácido úrico en el riñón, pero también puede responder a una causa secundaria asociada a los estilos de vida, el tipo de dieta, consumo de medicamentos, etc. Debemos recordar en primer lugar que en los seres humanos el ácido úrico
que circula en la sangre deriva mayormente del metabolismo terminal de las purinas. Por razones obvias, hay fuentes externas que contribuyen al nivel de ácido úrico en la sangre. Y por razones obvias, las principalmente involucrados son las carnes, particularmente entrañas, cecina, mariscos, bivalvos y crustáceos. Contribuyen asimismo a la elevación del nivel de ácido úrico el consumo de alcohol, que está mediado en buena medida por la degradación del ATP. Los estudios epidemiológicos muestran que tienen mayor impacto, especialmente en la gota, el consumo de alcoholes destilados, es decir, de alta graduación. Y por otro lado, el consumo de cerveza desmedido. En el caso de la cerveza, más que por el nivel del alcohol, parece corresponder a que la cerveza misma, dado su proceso, contiene un poco de ácido úrico derivado de la levadura con la cual se fermentan, pero también a la presencia de guanosina. También contribuyen dentro de los factores de la dieta el consumo exagerado de fructosa, que también por mecanismos enzimáticos contribuyen a la elevación del ácido úrico y posiblemente por otros mecanismos puedan facilitar la precipitación y formación de los cristales. Entre las causas de elevación de la uricemia se encuentran la destrucción o recambio acelerado de tejido, como por ejemplo los tumores, y entre ellos los tumores hematológicos, la radio o la quimioterapia, el ejercicio desmedido. Hay medicamentos que pueden resultar tóxicos, en especial para la función renal o para los tejidos. Entre ellos se cuentan la ciclosporina y algunos metales pesados, el plomo particularmente. Hay medicamentos que interfieren con la excreción del ácido úrico. Entre ellos se encuentra la aspirina, el ácido acetil salicílico, particularmente en dosis baja, es decir, aquellas dosis que normalmente reciben los pacientes que padecen o tienen factores de riesgo cardiovascular. También hay que contar entre medicamentos de uso relativamente común a los diuréticos tiazida, porque interfieren con la excreción del ácido úrico. Una cantidad de enfermedades crónicas de distinta naturaleza que afectan la función renal finalmente pueden contribuir a elevar el ácido úrico. Considero imprescindible en este punto de la presentación compartir con ustedes algunos hechos esenciales, tanto de carácter clínico, práctico, como algunos que pueden parecer más bien del ámbito fisiopatológico, pero todos ellos, en último término, son relevantes al momento de tomar decisiones terapéuticas respecto al manejo de los pacientes con gota. Lo primero es recordar que aunque existe cierta diversidad entre los estudiosos, debemos considerar que una persona, tiene hiperuricemia
cuando su nivel de ácido úrico en la sangre es mayor a 6.5 miligramos por decilitro si se trata de un hombre y de 5.1 miligramos por decilitro en el caso de las mujeres. Respecto a las fuentes de ácido úrico externas, como es la alimentación, omití mencionarles a ustedes que algunos vegetales, como verduras, como las espinacas crudas o legumbres, pueden aportar incluso más purinas por unidad de peso que las carnes. Sin embargo, los estudios epidemiológicos han mostrado que el ácido úrico, que finalmente deriva de esta fuente de alimentación, contribuyen, por razones que no son enteramente conocidas, poco o nada al desencadenamiento de la gota. De ahí que en las indicaciones de tipo dietético, las restricciones a esta fuente suelen ser consideradas hoy en día restricciones mayormente injustificadas. Quiero igualmente recordarles a ustedes que un metabolito llamada xantina es convertida en ácido úrico mediante la acción de dos enzimas. La primera de ellas es la xantinoxidasa. Esta enzima es blanco terapéutico de un medicamento ampliamente usado para el tratamiento del trastorno metabólico, por así decirlo, que es el allopurinol. La otra enzima es la xantindeshidrogenasa. Algunos medicamentos, como la azathioprina y la 6-mercaptopurina, son metabolizadas en un metabolito activo llamado 6-ácido tioúrico, por la misma xantinoxidasa que transforma la xantina en ácido úrico. Por lo tanto, cuando nosotros usamos el medicamento allopurinol, se elevan los niveles de las 6-tioguaninas, que son tóxicos medulares. Tal vez dicho de esta manera puede resultar un poco menos claro, pero tengan presente que los dos medicamentos, es decir, la azatioprina y la 6-mercaptopurina por una parte, y el allopurinol, en la mayor parte de las circunstancias son sustancias que no deberían ser usadas juntas. El déficit de la hipoxantina guanil fosforil ribosil transferasa y la sobreactivación de otra enzima conducen a hiperuricemia. Existen enfermedades derivadas de mutación de estas enzimas que conducen a una excreción disminuida del ácido úrico. Se forma parte de las enfermedades primarias relativamente poco frecuentes como causa de gota, pero es necesario tener presente que no todos los enfermos con gota van a tenerla, más bien debido a su conducta o tratamiento de otras enfermedades. Todavía existen formas más infrecuentes de gota, de causa genética. La mayoría de estas enfermedades, que de suyo son infrecuentes, se deben a defectos o mutaciones de 3 enzimas que están codificadas en el cromosoma X. Existe otra enfermedad
genética, el síndrome de Les-Nyhan, que tal vez ustedes conocieron en su curso de bioquímica. También está asociada a la presencia de gota y es una enfermedad genética asociada al cromosoma X. Otros defectos, polimorfismos de enzimas asociadas con la secreción tubular de los uratos, también pueden producir gota. Por último, por una razón que hoy en día es mayormente histórica, pero que es necesario tener presente, existe una forma de gota llamada gota saturnina. Esta gota saturnina es producida por una tubulopatía que produce el plomo por intoxicación y sus efectos en el riñón. La gota es considerablemente más frecuente en los hombres y suele aparecer entre la tercera y la quinta década de la vida. En las mujeres aparece casi siempre, si es que aparece, luego de la menopausia. Estas observaciones, que han sido refrendadas a lo largo de la historia de la medicina hasta la actualidad, fueron hechos casi en esos mismos términos ya por Hipócrates. Los desencadenantes más frecuentes de la crisis de gota están asociados a la transgresión de la dieta y consumo abundante de alcohol. Entre otros desencadenantes se encuentran las lesiones físicas a las articulaciones, que pueden ser traumas menores, como por ejemplo tropezar contra una superficie firme mientras se camina, el uso de zapatos muy firmes y nuevos, por ejemplo. También se encuentran las cirugías, infecciones, algunos medicamentos de los cuales ya mencionamos la aspirina y los diuréticos tiazida, y también el ejercicio físico desmedido. La forma más característica de la gota es la artritis aguda monoarticular. Con frecuencia afecta la primera articulación metatarsofalángica del dedo mayor del pie. Otra de las articulaciones de las extremidades inferiores pueden ser afectadas. Otro de los dedos, la zona central del tarso, tobillo, rodilla, por ejemplo. La crisis suele iniciar y progresar de manera muy rápida. Esta es una artritis muy dolorosa desde una perspectiva clínica. La zona afectada más allá de la articulación está roja y existe inflamación de las partes blandas, de una forma tal que con frecuencia puede confundirse con una infección de partes blandas, como una celulitis. Adicionalmente, asociado al severo dolor suele existir alodinia, es decir, que estímulos que normalmente no serían dolorosos, como el roce suave de la piel con la mano o el roce de la ropa de cama contra la piel de la zona afectada, puede resultar extremadamente dolorosa. Con cierta frecuencia, una crisis importante de gota puede acompañarse de fiebre. Si a eso le sumamos el enrojecimiento y el aumento de volumen de partes blandas, no es raro que muchas veces en la primera consulta pueda aparecer como una enfermedad infecciosa. Suele iniciarse una crisis en la madrugada y el episodio sin un tratamiento específico, sobre todo
El primero o los primeros ataques suelen durar entre 10 y 20 días y finalmente ceder. Es importante tener presente que una fracción de las personas con hiperuricemia nunca van a desarrollar gota ni depósitos de cristales de urato en los tejidos blandos. En muchos pacientes, pero no en todos, luego de haber presentado la primera crisis de gota, suele presentarse una segunda entre 6 meses y 2 años. Sin embargo, hay que recordar que existe una fracción relativamente más baja de personas que presentan una única crisis de gota a lo largo de la vida. Cuando la enfermedad es reciente y en los periodos intercríticos no suelen presentarse síntomas articulares. Con el tiempo pueden presentarse depósitos de cristales de urato en los tejidos blandos, que ya mencionamos que denominamos tofo, pero también puede depositarse el ácido úrico en el aparato excretor del riñón, sin perjuicio que en el parénquima renal pueden haber tofos. Las crisis sucesivas producen lesiones en el cartílago y el hueso articular, que pueden ser muy deformantes y pueden conducir a importantes compromiso de la funcionalidad de las articulaciones afectadas. Una vez establecido un daño en las articulaciones, el dolor en los periodos intercríticos y un cierto grado de inflamación basal se hace presente. Esto es lo denominado gota crónica o gota nodular. En la medida que transcurre el tiempo, las crisis se hacen cada vez más frecuentes. Brotes de inflamación asociada a los cristales de urato se pueden presentar en las bursas y también en los tendones, especialmente aquellos que están acompañados de bursas o vainas sinoviales. Alrededor de un tercio de los pacientes con gota presentará en algún punto de la evolución de su enfermedad litiasis renal. Alrededor de 20 a 40% de los pacientes presentará proteinuria y finalmente compromiso de la función renal que los llevará a la insuficiencia renal y eventualmente a la diálisis. La gota se presenta con frecuencia asociada a la hipertensión arterial y coexiste con otros trastornos metabólicos como la dislipidemia, la hiperglicemia y la obesidad. En conjunto, todos estos representan un incremento del riesgo cardiovascular y una propensión a la ateromatosis, especialmente en edades más jóvenes que el de la población que no presenta estas enfermedades. Aunque existen criterios de clasificación para la gota que están basados en la asignación de puntaje a distintos elementos, tanto de naturaleza clínica como laboratorio o imágenes, estos resultan en general más complejos de mantener en la memoria para un médico no especialista. Debido a ello,
quiero hacer énfasis en los elementos clínicos, laboratorio, imágenes o de otra naturaleza que pueden contribuir más o de una manera más precisa a tener un elevado grado de certidumbre respecto de este diagnóstico. En el dominio de los elementos clínicos, la presencia de una monoartritis, eventualmente una oligoartritis, en las cuales esté afectada la articulación metatarso-falángica primera o eventualmente el tobillo, tiene gran peso. Hay pocas enfermedades dentro del ámbito de la reumatología que tengan el perfil clínico que ya discutimos previamente y que afecten de una manera brusca esas articulaciones. El hecho que la enfermedad, la artritis, se instale de una manera muy rápida, inicie y progrese en un periodo de pocas horas, y que si es por antecedente haya durado menos de 2 semanas, aumenta la probabilidad de que el médico pueda catalogarla como gota. Otro elemento que es clínicamente importante es la ausencia de dolor entre las crisis. Esto sin perjuicio que dijimos que en las gotas avanzadas y crónicas puede haber dolor e inflamación. Pero en esos casos hay que considerar otros diagnósticos. La presencia de tofos. Estos se ubican, obviamente, ya hemos mencionado, en los órganos, en los cuales es difícil tener acceso. Pero desde un punto de vista clínico, los tofos, con más frecuencia en la piel, suelen depositarse en el pabellón de las orejas, a veces en la nariz, en el encuentro de la parte ósea y cartilaginosa, en la vecindad de los codos y otras áreas de presión. Suelen tener un aspecto bastante característico. Entre los elementos de laboratorio que pesan es el nivel de la uricemia. La probabilidad de que una monoartritis que está asociada a un nivel de uricemia mayor de 8 es bastante elevada. Y si es mayor de 10 es todavía mucho más probable. En cambio, si la uricemia es menor de 4 miligramos por decilitro, la probabilidad, aún siendo una monoartritis que sea gota, disminuye sustancialmente. Valores de ácido úrico entre 4 y 6 miligramos por decilitro en estos modelos ponderados de clasificación tienen un valor neutro, es decir, sumarían 0 puntos. Más que 8 y aún con mayor razón más que 10 son elementos importantes. Un hecho crucial para el diagnóstico de la gota es detectar los cristales de urato monosódico en el líquido articular o en las bursas, pero esto no siempre es factible. En las imágenes, los cristales pueden ser detectados a través de la ecografía y tienen una imagen de doble contorno. Existen técnicas más avanzadas como la tomografía axial computada de doble fotón, donde los cristales también pueden ser identificados y distinguidos de otras formas de cristales que veremos más adelante. Las erosiones de una cierta
morfología y en unas ciertas ubicaciones en las articulaciones afectadas, también son elementos que contribuyen a precisar el diagnóstico de gota. Naturalmente, en este caso, estaríamos hablando de gotas avanzadas, no de una primera crisis. No existe una indicación única para el tratamiento de la artritis gotosa aguda. Existe más de una forma de tratamiento y los estudios muestran que tienen una validez que las hace equivalentes. En cualquier caso, la decisión de las formas de tratamiento va a depender de la existencia o no de comorbilidades o complicaciones, enfermedades, tratamientos que estén en curso en los pacientes que puedan limitar o incluso proscribir el uso de una forma u otra de estas acciones terapéuticas disponibles. Para partir, el tratamiento clásico es el uso de colchicina. La colchicina es una sustancia tóxica que inhibe la función de los polimorfos nucleares. Su uso actual consiste en general en la indicación de dosis considerablemente más bajas que las históricas. Una de las recomendaciones más extendidas es la administración de 1 miligramo inicial, que corresponde a 2 tabletas, seguido de medio miligramo, una tableta, a la hora. Si con la primera dosis de 1 miligramo aparece diarrea, la segunda dosis no debe darse. Como la dosis puede ser insuficiente, naturalmente habrá que continuar el tratamiento con un medicamento alternativo hasta que desaparezca la crisis. Dicho de otra manera, si el paciente tolera las dosis y recibió la colchicina de la forma ya mencionada, este es un tratamiento único, obviamente supeditado a que el enfermo mejore. Si el enfermo no mejora, debe continuarse el tratamiento con un tratamiento alternativo. Ese tratamiento alternativo son los antiinflamatorios no esteroidales. Son útiles ya sea los llamados clásicos o los antiinflamatorios de la familia de los COXIF. En ausencia de contraindicaciones, debe elegirse la dosis máxima conforme a la edad y al peso u otros factores de riesgo. La duración del tratamiento antiinflamatorio en general y con una respuesta típica es más prolongada que aquella de la colchicina y deberá prolongarse por varios días hasta la cesación de la inflamación y el dolor. En caso de artritis aguda poliarticular o incluso monoarticular muy severa, las alternativas son el uso de prednisona 30 a 35 miligramos al día por un periodo de 3 a 5 días, o bien el uso conjunto de colchicina y un antiinflamatorio no esteroidal, o bien colchicina más prednisona.
La decisión de cuál de esta forma de tratamiento se va a preferir nuevamente va a depender de las condiciones de la salud, no solo de la severidad, sino de la condición de salud general, comorbilidades y eventuales contraindicaciones para recibir uno u otro medicamento. Existe un medicamento que es una terapia anti-interleuquina 1 beta de nombre canakinumab, que no está disponible en Chile, pero tiene indicaciones para las crisis de gota aguda mono o poliarticular en la farmacopea internacional. Para el tratamiento de la artritis gotosa crónica, el tratamiento en parte es preventivo en el sentido que lo que buscamos es evitar que se presenten crisis con demasiada frecuencia, es decir, alargar el periodo intercrítico. Pero los enfermos que además tienen síntomas de inflamación basal, aunque sea de menor tenor que una crisis aguda, también requieren de tratamiento. Las alternativas aquí son nuevamente el uso de colchicina en dosis más bajas, que puede fluctuar entre 0,5 y 1 miligramo al día, es decir, 1 a 2 tabletas. La dosis va a estar supeditada en primer lugar a la tolerancia, particularmente a la presencia de diarrea. Si se presenta diarrea con una dosis de 1 miligramo, se puede intentar medio miligramo. Si con medio miligramo la diarrea subsiste, esa forma de tratamiento no es viable. Como alternativa está el uso juicioso, que aquí en este caso consiste en usar las dosis eficaces que sean más bajas, ya sea de un antiinflamatorio clásico o un COXIB, por un periodo prolongado de tiempo, que pueden ser de hasta 6 meses, naturalmente supeditado a las contraindicaciones derivadas de las comorbilidades y también de los efectos adversos que se puedan presentar en el curso del tratamiento. El tratamiento de la gota no se extingue en las indicaciones destinadas a controlar la presencia de la artritis, sea esta como crisis aguda o una gota crónica. Es necesario modificar el trastorno metabólico, que a su vez también tiene efectos preventivos de las crisis. La droga básica para modificar el nivel de ácido úrico es el allopurinol. Esta sustancia debe iniciarse idealmente un poco alejada de una crisis gotosa, cuando la artritis ya ha cedido, e iniciarla con dosis bajas de 100 miligramos por día por un periodo de 2 semanas de haber cesado la crisis articular. Los incrementos de dosis deben hacerse cada 2 a 4 semanas y debe alzarse la dosis dentro de ciertos límites hasta conseguir un nivel de ácido úrico conforme a los niveles de normalidad. Entre los efectos adversos del allopurinol se encuentran la fiebre, erupción cutánea, que puede ser ocasionalmente una manifestación grave, la presencia de hepatitis.
es importante recordar que la insuficiencia renal exige hacer ajustes de la dosis conforme al nivel de la función renal. Cuando el allopurinol no puede ser usado o no es tolerado, una alternativa es el febuxostat. En general se usan dosis iniciales más bajas y el rango terapéutico también es más bajo que el del allopurinol. Se aconseja iniciar 40 miligramos y alzar al doble conforme a la tolerancia y a la respuesta en el nivel del ácido úrico. El efecto adverso más frecuente y que contribuye más a la necesidad de retiro del medicamento es la propensión a la diarrea. En Chile no están disponibles los úricos úricos, medicamentos que de alguna manera contribuyen a aumentar la eliminación de ácido úrico por el riñón. Usé aquí el término formales porque hay sustancias que no han sido diseñadas para esos fines, pero que indirectamente tienen un efecto generalmente pequeño para facilitar la excreción del ácido úrico. Otro medicamento que no está formalmente disponible, pero que puede ser posible de usar en Chile, es una enzima. Hay más de una. La más utilizada se denomina peglopicasa. Esta enzima lo que hace es disolver los cristales de ácido úrico y su objetivo, en último término, es disminuir el pool de ácido úrico existente en el cuerpo a través de los depósitos en los tejidos blandos, es decir, tratar de disminuir, porque naturalmente, aunque uno disminuya la uricemia, y si la persona tiene grandes depósitos de cristales en los tejidos blandos, estos van a contribuir permanentemente al incremento de ácido úrico. Naturalmente, existen indicaciones generales que van más allá del uso de medicamentos. Entre estas indicaciones generales se encuentra la reducción de peso. El pool de ácido úrico es función de la masa corporal. Como la masa corporal está asociada a otros factores de riesgo que también se presentan en conjunto con la hiperuricemia, esta es una indicación necesaria. Sin embargo, debe tenerse presente que la sola reducción de peso, sin otras indicaciones, va a tener un impacto pequeño en el nivel final de la uricemia. La segunda indicación de la máxima importancia es la reducción de la ingesta de purinas. Aquí les recuerdo que si bien es cierto, vegetales como los espárragos, champiñones, espinacas crudas, en especial los puerros, los tomates, coliflor, posiblemente otras crucíferas, así como las carnes, las entrañas, vísceras, mariscos, crustáceos, cecinas, embutidos, pescados enlatados como sardinas, anchoas, contribuyen
al pool de purina y por lo tanto finalmente al ácido úrico. Insisto que en el caso de los vegetales puede no ser necesario una reducción drástica debido a que los estudios epidemiológicos identifican que contribuyen poco a las crisis de gota, aunque contribuyan a aumentar la uricemia. Las indicaciones irían especialmente orientadas a reducir el consumo masivo, particularmente de las carnes rojas y los demás alimentos que ya se mencionaron. Entre las medidas dietéticas también se encuentra la supresión eventualmente o la reducción de los alcoholes y muy particularmente de la cerveza y los destilados, lo cual no significa que otros alcoholes como el vino puedan usarse muy liberalmente. También el tabaco, no tanto por los efectos que éste tendrá sobre la uricemia y las eventuales crisis de gota, sino para disminuir los factores de riesgo que suelen estar junto a la presencia de la hiperuricemia y gota. También se aconseja reducir el consumo de frutas de manera excesiva y las bebidas de jugos de fruta o endulzadas, no con edulcorantes, sino que con azúcares. Incrementar la actividad física y también, por razones obvias, vigilar el surgimiento de complicaciones y comorbilidades que ya se ha mencionado suelen acompañar al trastorno metabólico de la hiperuricemia, como es la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, la diabetes mellitus, la dislipidemia y las enfermedades cardiovasculares. De manera especial, y esto ya no es una indicación para el paciente, sino más bien para el médico tratante, vigilar las interacciones y contraindicaciones de los medicamentos que los enfermos estén recibiendo en función de sus comorbilidades. Algunas imágenes relativas a la gota, frecuentes y no frecuentes. Arriba a la izquierda, una imagen de podagra, término que está vigente desde los tiempos de Hipócrates y se refiere a la crisis de artritis aguda que afecta la primera metatarso falángica. A la derecha, una forma bastante inusual de compromiso de la mano en la cual, aparte de artritis, existen numerosos tofos en las partes blandas vecinas a las articulaciones. Les aconsejo verlas con el mayor aumento para identificar las características semiológicas del tofo. En la zona media y a la izquierda, un tofo. A la derecha, nuevamente, lesiones en una mano que podrían ser eventualmente confundidas con alguna enfermedad rara o incluso hasta con artritis reumatoidea si uno no las mira con cuidado. Compromiso en la metacarpofalángica, interfalángica, proximales. Aparte de la artritis también hay tofos. Por último, en la línea inferior a la izquierda, una radiografía de pies en la cual se puede apreciar el nivel de destrucción que puede producir la artritis gotosa.
está dado los créditos de las fuentes, con la excepción de la radiografía, que es de una revista cubana. Las otras están tomadas de un sitio web ahí indicado en los créditos. Un segundo grupo de padecimientos derivado del depósito de cristales está constituido por la enfermedad de depósito de cristales de pirofosfato de calcio, relevantes por su frecuencia relativa. Este es un padecimiento causado por depósitos de cristales de pirofosfato de calcio en el líquido articular, en la membrana sinovial y tejidos blandos periarticulares. El espectro clínico incluye desde depósitos asintomáticos hasta artritis crónica episódica, pasando por episodios de artritis aguda con semiología indistinguible de aquella que describimos para la gota. Esta enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio recibe otros nombres alternativos que se refieren a la forma de presentación clínica o otras manifestaciones que pueden ser identificadas incluso a través de los exámenes complementarios. Así, se denomina condrocalcinosis cuando la enfermedad se detecta debido a la presencia de calcificaciones en los cartílagos articulares mediante imágenes, como las radiografías simples, por ejemplo. Se denomina pseudogota cuando la manifestación primaria es la presencia de una mono u oligoartritis aguda. Una forma menos frecuente es la denominada pseudoartritis reumatoide, dada su presentación en forma de una oligoartritis crónica recurrente. La forma clínica más frecuente de enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio es la pseudogota, una artritis aguda que suele presentarse como episodios agudos que afectan preferentemente las articulaciones grandes que cargan peso en las extremidades inferiores, cadera, rodilla. Este es el sitio más frecuente, aunque también puede afectar el hombro en las extremidades superiores y con menor frecuencia la muñeca u otras articulaciones de la mano. La mayoría de los pacientes con esta forma clínica suele tener más de 65 años de edad y entre el 30 y el 50% de ellos suele tener más de 80 años de edad. En su mayoría son hombres. Se presenta clínicamente con una forma que resulta indistinguible de las manifestaciones de la gota. Es decir, edema de parte blanda, eritema, enrojecimiento, calor, dolor intenso, hiperestesia, similares a la gota. Hasta un 50% de los pacientes puede presentar fiebre de bajo grado. Resulta fácil entender de dónde ha derivado su nombre de pseudogota. Se distingue en cierta medida, ya no en la semiología de la articulación misma, aislada del contexto, en el hecho que suelen ser personas
bastante mayores en sus primeros ataques que los enfermos con gota, y el hecho que las primeras crisis suelen afectar más bien articulaciones grandes y raramente presentarse en la articulación metatarso-falángica 1. Las crisis pueden ser desencadenadas, como en la gota, por traumas menores, que incluyen eventualmente un uso inusual intensivo, una caminata, subida de escalas, por ejemplo. Otra forma clínica clásica de presentación de la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato es la llamada pseudoartritis reumatoide, que refleja episodios recurrentes de artritis que afectan preferentemente a las muñecas y a las articulaciones metacarpofalángicas. Una variante de esta forma es la presentación en las manos que involucra la calcificación del fibrocartílago de la muñeca, también denominado ligamento triangular. En los casos de enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato, con cualquiera de sus presentaciones clínicas e incluso aquellas en las cuales la calcificación de los cartílagos es un hallazgo de la radiografía u otras formas de imagen, se aconseja descartar la existencia de alguna enfermedad endocrina metabólica de base. Entre ellas se aconseja evaluar la posibilidad de existencia subyacente de hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia, enfermedades renales crónicas. Otros diagnósticos diferenciales incluyen naturalmente a la artritis reumatoide y la gota, con menor frecuencia y especialmente cuando se trata de monoartritis con fiebre, son las artritis infecciosas. Las condrocalcinosis tienden a coincidir con la artrosis de las mismas articulaciones afectadas. En estas circunstancias, o en aquellas donde existe enfermedades endocrinas, metabólicas, subyacentes, se considera que la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato es secundaria a otra condición. En Chile resulta inevitable recordar que existe una forma de condrocalcinosis primaria. Esta es una enfermedad de causa genética, hereditaria, de ahí que se la denomine también condrocalcinosis familiar. En nuestro país afecta a familias de Chiloé cuyos ancestros eran españoles originarios de Galicia. Esta enfermedad suele iniciarse más tempranamente en la vida, con compromiso poliarticular, a veces severamente deformante y con mucha frecuencia acompañado de compromiso axial, es decir, de la columna. Esta enfermedad, condrocalcinosis primaria, y que tiene una fisiopatología conocida, también puede presentarse de manera aislada en algunas personas, probablemente derivado de polimorfismo
que aparecen o se expresan en un individuo aislado. Esta forma de condrocalcinosis primaria suele llamarse condrocalcinosis esporádica, en contraposición a aquella familiar. Se ha logrado determinar que los condrocitos, por una parte, y otras células y componentes de la matriz extracelular juegan un rol preponderante en la formación de los cristales de pirofosfato de calcio. Por una parte, los condrocitos, al producir el pirofosfato inorgánico, y las demás células y componentes de la matriz, tanto en la producción de las enzimas y las condiciones locales para la unión del calcio y las formaciones de los cristales de pirofosfato. Así, se ha logrado determinar que mutaciones, un número importante de ellas, que afectan los genes ANC y los que determinan la expresión de la osteoprotegerina, parecen jugar un rol especialmente importante en las formas familiares de enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio, de una manera esquemática mostrado en la imagen de abajo. ¿Cómo podemos abordar la evaluación y diagnóstico de un paciente en los cuales sospechamos que puede padecer de una enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio? Lo primero que debemos hacer, como ocurriría en cualquier monoartritis de una articulación que sea abordable, es aspirar y analizar el líquido sinovial. En la inspección en el microscopio con luz polarizada compensada, nosotros podremos identificar la naturaleza de la birrefringencia. En las fotografías, imágenes, en el centro, ustedes podrán apreciar que a la izquierda, con fondo rojo, nosotros podemos apreciar que existe un cristal de forma rectangular y color azul, y que este cristal tiene su eje mayor paralelo al eje del compensador y que su color es azul. A la derecha, para contrastarlo, hay un cristal con forma de aguja y que es de color amarillo, estando en el mismo eje del compensador. Es decir, tienen birrefringencias diferentes. El cristal a la izquierda es un cristal de pirofosfato de calcio. A la derecha es de urato monosódico. El resto del análisis del líquido sinovial podrá aportar información valiosa. Por de pronto podemos hacer una tinción de Gram de modo de identificar si existen, por ejemplo, microorganismos. También podremos identificar si se trata de un líquido inflamatorio, que estaría representando por la presencia de abundantes polimorfos nucleares. Complementamos el estudio con imágenes. Por norma general, las radiografías simples pueden ser de gran ayuda. Si está disponible, una ecografía puede detectar cristales, curiosamente, y calcificación del cartílago mucho más precozmente. La resonancia
magnética nuclear se usa por distintas razones, incluyendo el costo, con poca frecuencia, pero existen algunas secuencias especializadas que también permiten identificar los cristales. En cualquier caso, ya sea la radiografía, la ecografía o incluso el análisis del líquido sinovial, sin la presencia de cristales, no descarta que el paciente pueda tener una enfermedad por depósito. Naturalmente, el diagnóstico puede hacerse más dudoso o menos certero, pero no queda por completo descartado. Al revés, si los cristales están ahí presentes, nosotros sabemos que eso es una enfermedad por depósito de cristales. Lo único que no sabemos es que si no puede existir una segunda condición adicional a los cristales. También contribuyen a determinar la naturaleza de las enfermedades, la presencia o ausencia de reactantes de fase aguda, que naturalmente estarán elevados siempre que la respuesta inflamatoria haya sido muy importante. Asimismo, en el caso del hemograma, la presencia de leucocitosis. Los objetivos principales del tratamiento de las artritis asociadas a la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio son, en primer lugar, reducir la inflamación y el dolor. En segundo lugar, estabilizar las condiciones basales predisponentes. En la forma aguda monoarticular, el tratamiento de elección, en ausencia de contraindicaciones, es la artrocentesis, es decir, vaciar el líquido sinovial e infiltrar en el espacio articular corticoide de depósito, insistiendo en que es necesario asegurarse que no exista concurrentemente una infección. En las formas clínicas en las cuales existan 3 o más articulaciones comprometidas, el tratamiento de elección es sistémico. Aquí, el uso de los antiinflamatorios no esteroidales, con la precaución que la mayor parte del tiempo se tratará de personas de edad avanzada, que exigirá prudencia y controles especiales respecto a los efectos adversos. El uso de colchicina es similar al del tratamiento de la gota, y en ausencia de respuesta o presencia de contraindicaciones se usará corticoides sistémicos en dosis medianas bajas. En las formas recurrentes podremos utilizar también la colchicina en dosis diarias y bajas, tal como ocurre en la gota con artritis crónica. El objetivo será disminuir la frecuencia de las crisis y eventualmente también limitar la existencia de algún grado de inflamación basal persistente que puede ocurrir en personas en las cuales las calcificaciones son más abundantes. En las artritis por depósito de cristales, en forma general, los tratamientos coadyuvantes incluyen las compresas frías, el reposo con descarga de peso o restricción de movimiento de la zona afectada, siendo necesario a veces
el uso de férulas. Recordar que no disponemos de medicamentos que limiten la formación de los cristales de pirofosfato de calcio. Entre los diagnósticos diferenciales debemos contemplar asociaciones que se dan epidemiológicamente según sea la edad y la variante clínica de la enfermedad. En mayores de 65 años, con enfermedad mono u oligoarticular, cabe considerar la confusión con gota, recordando que, aunque es infrecuente, ambas enfermedades pueden coexistir. También debe descartarse el hiperparatiroidismo. Esta asociación parece ser considerablemente mayor en las poblaciones caucásicas, más que en las poblaciones de la América hispana. Igualmente, en personas mayores de 65 con la variante poliarticular o con compromiso de las manos, especialmente aquellas que incluyen a la muñeca y las metacarpos falángicas, hay que considerar a la artrosis erosiva y a la hemocromatosis. También en mayores de 65 años, con compromiso de la columna, hay que considerar la posibilidad de la hiperostosis difusa del esqueleto. En los jóvenes, por otra parte, hay que considerar dentro de los diagnósticos diferenciales a la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante y recordar que aunque es de muy baja frecuencia, en nuestro medio habría que considerar, dada la presencia de calcificaciones, que se trate de una enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato primaria. Unas imágenes de enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio en rodilla, hombro y muñeca, en la línea de arriba. Abajo una imagen clínica de una enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato que afecta la línea de la metacarpofalángica, no solamente, pero más notoriamente. A la derecha, una enfermedad infrecuente, hombro de Milwaukee, enfermedad por cristales de apatita o hidroxiapatita, cristales que no son refringentes y cuya identificación requiere de tinciones especializadas. Enfermedades análogas, generalmente no tan destructivas como la de la imagen, pueden ocurrir asociadas a enfermedades metabólicas, y también las enfermedades óseas asociadas a los enfermos con insuficiencia renal dializado, donde sin ser tan destructivas pueden producirse crisis agudas de artritis y la identificación de los cristales puede resultar más difícil, pero hay que estar consciente de el diagnóstico diferencial, aspirar el líquido y en este caso también hacer tinciones para calcio.